Check the mic and make sure it sound right, boys. Y lo dejó nada más con la pura espina dorsal. No manches. Toca las tripas y que pasó su dedo de su mano por su boca. No manches. La granja de cadáveres que existe en San Antonio, Texas. Señoras y señores, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, un poquito de chisme, pero el día de hoy no solamente vamos a echar chisme, sino también aprender, porque aquí a eso se viene. Y el día de hoy, mis hermanos, para cerrar este año con broche de oro, tenemos un invitado especial que la verdad es que te agradezco muchísimo, muchísimo, amigo, por aceptar la invitación. La carrera que estudias es criminalística, criminología y técnicas profesionales. O sea, desde ahí ya vamos fuertes con lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que mi estimado Raúl, investigador forense, muchísimas gracias, mi hermano, por estar por acá. Muchísimas gracias a ti, Mauricio. La verdad es que ya teníamos rato de conocernos. Sin embargo, bueno, en algunos eventos, ¿no? Nos topamos por ahí en los eventos organizados. Apenas nos vimos hace como 2 días. Exactamente, nos acabamos de ver nuevamente. Es un gusto siempre saludarte. Y pues qué mejor que a realizar colaboraciones, pues esa es la finalidad, ¿no? Principalmente de poder crecer juntos. Entonces, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, amigo, en serio, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Me gustaría empezar este video fuerte. Tú eres alguien que se dedica tal cual a lo forense, a inspección de cuerpos, exhumaciones, sabes todo ese tipo de cosas, criminología, todo eso. Me gustaría empezar con una pregunta muy interesante que vi en uno de tus videos sobre una de las experiencias más fuertes que habías visto en todo este ámbito. Vi uno que mencionaba sobre un feto, sobre una mujer embarazada, y a mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué, a pesar de que tú ya estás acostumbrado a todo esto, se te hizo algo tan fuerte, tan pesado? Bueno, el simple hecho de lidiar con la muerte ya es algo bastante fuerte, debido a que no estamos acostumbrados a ver cadáveres o a ver cuerpos sin vida, claro está. Es algo que se tiene mucho recelo, básicamente por la cuestión de que las autoridades son las únicas encargadas de poder lidiar con cadáveres, y a pesar de que se tiene un tipo de formación y a pesar de que se tiene este concepto, ¿cómo te puedo decir? Este enfoque profesional, muchas de las veces cuando ves este tipo de escenas sí suelen ser muy gráficas. La verdad es que por sentido humano principalmente, lejos de la cuestión profesional, el sentido humano es el hecho de ver un cadáver de una mujer embarazada. Dices, oye, qué impactante, porque tan solo el pequeño ser que pues ni siquiera tuvo la oportunidad de nacer, y la madre que estaba procreando, que ya tenía en desarrollo otro ser humano, olvídate, o sea, es algo bastante impactante. Básicamente esto se maneja de una forma en la que se tiene que ser en todo momento profesional, no dejarse guiar por las emociones, no dejarse guiar por ningún tipo de aspecto psicológico que pueda viciar la investigación. Pero sí, fue algo muy importante, muy impactante, sinceramente. Y en ese entonces no estaba tan no tenía tanto colmillo, se podría decir. No tenías la trayectoria que tienes ahora, de que ya has visto varias veces y todo eso. Pero yo tengo una pregunta, o sea, la mujer en cuestión, ¿había tenido una muerte natural o había sido algo accidental o algo que habían provocado a alguien? Normalmente son de distintas causas de muerte, ¿no? Hay unas por envenenamientos, hay otras por preeclampsia, hay otros por distintos tipos de causas de muerte. Pero bueno, ahorita se me viene a la mente una donde murió, por ejemplo, por envenenamiento, en el cual se le realiza como tal la necropsia, etcétera. Y al momento de llegar al útero vemos que se encontraba en su interior un pequeño feto. Muchas de las veces sí se saben los chismecillos, ¿no? O sea, el MP empieza a contar como más o menos qué fue la situación, qué la orilló. Y en ese entonces fue porque la chava se quitó la vida. Porque tenía problemas con su novio, y su novio no se quería hacer cargo del pequeño. Y pues bueno, básicamente fue una cuestión pues amorosa principalmente, y ella decidió quitarse la vida. Algo muy curioso que sucedió en ese momento fue que la chava se veía, o sea, sus rasgos faciales eran como de sufrimiento. Se quedó como si estuviera pujando, se puede decir, como si estuviera haciendo muchísima fuerza. Así, toda la cara irrigada. Ajá, como cuando haces mucha presión, la yugular estaba totalmente irrigada. Se le conoce como ingurgitación, como cuando una persona grita y se le nota, hagan de cuenta que así, se queda así tal cual. Así estaba. Así estaba totalmente. Y ella ingirió, era veneno para ratas.
Entonces, y de que de hecho podría considerar una de las muertes más horrendas, más horrorosas ese Que tipo. te ha tocado ver. Exacto, exacto. Sí, porque yo creo que de tanto fue el sufrimiento que incluso se le irrigó más acá la cara de sufrimiento. O sea, murió sufriendo la pobre chica. Exactamente. Evidentemente, ya casi todos los que vean este video te conocen, pero para aquellos que no te conozcan, ¿les podrías platicar rápidamente sobre ti, un poco sobre tu carrera, cuestiones de este tipo? Yo me llamo Raúl Smith. Raúl Campos Smith, pero me gusta, ya sabes, ¿no? Ser un poco malinchista en ese Claro. aspecto. Raúl Smith. Me hago llamar el investigador forense en redes sociales. Muchos me conocen por Mundo Forense o por Pontecrimi. El Pontecrimi me conocen. Pontecrimi, el hashtag, ok. Ese es mi eslogan, el Pontecrimi. Yo tengo una licenciatura, soy egresado de la licenciatura en Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales. Soy egresado también de una maestría en Investigación Criminal y Criminalística de Ciudad Juárez. Tengo una especialidad en perfilación criminal y posteriormente ya estoy a escasos meses de poder entrar a la maestría allá en Guadalajara en perfilación criminal. Entonces ahí estamos completamente empezándonos a capacitar y todo el rollo. Y ahorita pues afortunadamente estoy en redes sociales, mucha gente me conoce por redes sociales como investigador forense. Me gustaría si nos puedes comentar rápidamente para aquellos que no lo sepan, porque muchos de nosotros, como tú bien dices, la muerte y todo eso es algo que solamente maneja el gobierno, no es algo que tú puedas ver cotidianamente. Por eso no estamos acostumbrados ni sabemos nada. Pero, digamos, si cuando muere alguien tienen que hacerle algún proceso obligatoriamente o puede ser que no se le haga nada. Siempre y cuando sea una muerte sospechosa, se realiza como tal la necropsia médico-legal. Normalmente cuando se le realiza la necropsia hay dos tipos de muertes, lo que es la muerte violenta o sospechosa. La muerte violenta es aquella que conlleva la dinámica de muerte como suicida, homicida y accidental. En cualquiera, bueno, las definiciones las sabemos. La accidental varía, por ejemplo, puede ser un atropellamiento, que una caída en un, no sé, de un tercer piso, que se le llama muerte por precipitación. Distintos tipos de dinámicas en las cuales no se tenga contemplada o planeada la intención de la muerte. Sí, claro, que no haya una intención de por medio. Exactamente. Y la sospechosa es la que tú comentas, es cuando ya no se conoce la identidad del sujeto, no se conoce la causa de muerte, digamos que todas las características de la escena indican que fue un homicidio, ¿sí? Entonces se lleva a cabo lo que es la investigación en el sitio y se le realiza la necropsia para poder saber 3 puntos importantes, que es la identificación del sujeto. ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? ¿Quién era ese sujeto en la sociedad? El diagnóstico de la causa de muerte. ¿Cómo murió? ¿Cuáles fueron los mecanismos que contribuyeron a que la persona pues terminara los signos vitales? Y el tiempo que se le conoce como intervalo post-mortem o cronotanato diagnóstico, que es cuánto tiempo lleva la persona sin vida. Estos 3 puntos son muy importantes, ya que con ellos se puede dar pauta a poder resolver de alguna forma cierta parte de la investigación. Entonces ahí es cuando se le realiza lo que viene siendo la necropsia médico-legal. Cuando se conoce la causa de muerte, que normalmente son en hospitales, en donde pues una sepsis o un tipo de cirrosis hepática o tuberculosis o diabetes o cáncer, ya no es necesario porque ya se conoce la causa de muerte. Y es por eso que de ahí van directamente a la funeraria para embalsamar. Para embalsamar, ok. Y digamos que algo que no se sabe, no hubo una causa de muerte, se encontró el cadáver, no sabe por qué. ¿Cuál es el proceso? O sea, una vez de que ustedes llegan y encuentran la escena o lo que sea, ¿qué pasa? O sea, se lo llevan a aquel lugar, creo que lo tienen que desnudar, tienen que empezar a cortar. O sea, ¿cuál es el procedimiento? Si nos lo puedes decir de una forma un poco concisa. Si nos vamos puntualmente a la explicación de qué es lo que sucede con el cadáver, llegan por ejemplo los especialistas, que son los peritos en criminalística. Ellos se van a encargar de estudiar el lugar donde sucedió el presunto hecho delictivo mediante el análisis de los indicios presentes en la escena para saber la verdad histórica. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Con qué? Todas esas preguntas de oro. Posteriormente, cuando ya se realiza toda la investigación en el lugar, el cadáver es desplazado al servicio médico forense o en la Ciudad de México, que es el Instituto de Ciencias Forenses. Ahí se le realiza como tal la mediafiliación, la fijación fotográfica, son como cuestiones en las cuales se necesitan para poder hacer un dictamen médico legal. El dictamen es toda la opinión profesional del médico forense en el cual va a dictaminar
cuáles son las lesiones, todas y cada una de las lesiones hay que medirlas, describirlas, ubicarlas en el dictamen, cuáles son las características físicas, si tenía por ejemplo cabello negro, rojo, el color de piel, la tez, forma de los labios, de la boca, de la nariz, etc. También se anotan como tal los signos adquiridos, que son tatuajes, piercings, cicatrices, todo ese tipo de situaciones que puedan dar rasgos característicos de cada persona. Adquiridos, porque hay otros de nacimiento. Esos de nacimiento son los lunares, malformaciones congénitas como labio leporino, o personas que tienen a lo mejor una malformación, no sé, embrionaria, porque no, a lo mejor no se desarrolló su mano, entre otras cosas, marcas de nacimiento, ya sabes. Okay. Todo eso se anota en el dictamen médico legal con la finalidad de dar con su identificación. Es muy importante. Eso es lo primero, dar con la identificación. Sí, saber quién es. Si esta persona no tiene ningún tipo de identificación encima, digamos, se le realiza total la necropsia y todo el rollo, se mete a una base de datos y posteriormente se meten a una cámara frigorífica, a un refrigerador, para poderlos conservar. En la Ciudad de México duran hasta 6 meses hasta 1 año refrigerados, si no los encuentran. Pero hay CEMEFOs. CEMEFO me refiero Servicio Médico Forense. Hay CEMEFOs que les duran hasta 1 semana. 1 semana, y si nadie los reclama, se van a la fosa común. Literalmente. Okay. Entonces, siempre lo digo porque al momento en el que a lo mejor no encuentran a algún familiar o no encuentran a alguien, vayan directamente a CEMEFOs, porque muchas de las veces pueden estar ahí que hayan perdido la vida y que no te lleve consigo su cartera, o que lo asaltan y lo matan, o una cosa así. Estoy especulando. Sí. Y van directamente, y con sus signos específicos, si tenía un tatuaje, si tenía cualquier seña específica, pueden identificarlo en lugar de enviarlo a la fosa común. Y es así como es básicamente de una forma rápida el proceso de disposición del cadáver. Sí, fíjate que yo tenía esa duda, ¿no? Porque primero tengo la duda, punto número 1, si pueden identificar a alguien por algún tatuaje o por los dientes. Sí. Fíjate que estaba viendo tus videos y me llamó mucho la atención, y yo hasta el día de hoy sigo sin entender cómo te pueden identificar por tus dientes. O sea, sabe uno que por las huellas dactilares te identifican por tus registros y lo que sea, pero con los dientes, por ejemplo, ¿cómo te pueden identificar con tus dientes? Fíjate que es algo bien curioso. Así como nosotros, las huellas dactilares son únicas en cada persona y que se utilizan incluso como medio de identificación en la INE, o cuando vas a checar en tu trabajo, o cuestiones así. Ajá. Es lo mismo con la distribución dental. Todos y cada uno de nosotros tenemos una distribución dental única y específica. ¿Por qué? Porque no todos tienen de alguna forma la misma distribución que el otro. Entonces hay personas que son, por ejemplo, con el cráneo más pequeño, pero son del sexo masculino. Ellos, por ejemplo, pueden tener una distribución un poco más estrecha. Ya ves que de repente hay personas que tienen los dientes parejos, hay otros que están un poco más chuecos. Esa distribución hace que sea una huella única. Ahora, si existe como tal un registro dental de la persona que a lo mejor haya tenido una impronta dental, que le hayan tomado las huellas de los dientes en el dentista, por ejemplo, podría ser una gran ayuda para poder hacer una comparación con la impronta dental de un cadáver. Desconozco si hay una base de datos en las cuales se puede realizar como tal. Creo que sí, pero nada más en la Ciudad de México. Si se tiene como tal esa base de datos, se le toma la huella de oclusión, ¿no? En este caso al momento de la mordida. De la mordida, exacto, de cerrar como tal lo que viene siendo la mandíbula. Cuando se toma, se hacen las improntas y se comparan. Si tienen la misma distribución, pues sabemos que se trata de tal persona, ya se tiene toda la información. Y si no, se ponen en la base de datos, y si existe a lo mejor un registro dental que se pueda comparar con eso, ahí pueden dar match con la identificación. Ok, pero no es tal cual que haya registros. Vi ahí en uno de tus videos que no hay tal cual una base de datos, tal vez como en Estados Unidos, en la cual así de fácil agarras, dices, ay, mira, aquí está el cabellito, aquí está la huella digital, ya es tal persona. No es tan sencillo. No es tan sencillo. La verdad es que nos falta mucho. Falta mucho en la cuestión de la recabación de base de datos. Mira, creo que sí hay como vínculos con el INE, pero en huellas dactilares. Sin embargo, desconozco en la actualidad si existe o no ese chequeo, ese registro, pero en el que sí hay es en huellas dactilares, que se le conoce como AFIS.
AFIS es un software que analiza todos los puntos característicos de cada huella dactilar de cada persona que entra a corporaciones policiales, que está detenido y de cadáveres. Entonces se hace, y si hay una coincidencia, ya dices, ok, se identifica, pero si no, se guarda para pues posteriormente ver si, por ejemplo, una persona que comete un delito y encuentran en el lugar donde sucedió este hecho, un homicidio, su huella y ya había tenido un antecedente, bueno, cuando lo agarren, ese caso se le va a imputar. Estoy hablando, por ejemplo, en un caso de un delincuente. Pero en un cadáver, de igual forma, si existe como tal ese registro en el que el cadáver ya haya estado en contacto con la justicia y se sabe que ese cadáver ya tenía ese registro previo, ¡pum!, es donde brota como tal el resultado. Sin embargo, muchas veces no pasa. Es muy complicado. O sea, no habría tantas personas desaparecidas en México. Oye, pero ¿cómo es que checan las huellas dactilares? O sea, ¿cómo es que identifican las huellas digitales? ¿Cómo es que cada una es diferente a las demás y todas son muy, muy parecidas? Existe una disciplina que se le conoce como lofoscopía. Lofoscopía es el estudio de los pliegues del cuerpo humano. Y puntualmente, dactiloscopía es el estudio de las huellas de las crestas papilares de las huellas dactilares de los dedos de las manos. ¿Por qué? Porque hay de las palmas, hay de los pies, hay de los labios. De los labios. Entonces, sí, eso se le conoce como keiloscopía. Pero la dactiloscopía, una vez que, por ejemplo, se tiene como tal la huella dactilar. Ojo, porque es huella dactilar. La huella digital es cuando está en medios electrónicos. Ok. Y la huella dactilar es esta, ¿no? Entonces, cuando se revela una huella dactilar, se tiene una forma que es muy común. Hay formas generales, que son 4 según el tipo fundamental de Juan Bucetich, que fue uno de los pioneros en dactiloscopía, que es arco, presilla interna, presilla externa y verticilo. Esos, una vez que los clasificas, empiezas a hacer un pequeño zoom y se empieza a hacer el recorrido, el estudio. Hay cosas que se llaman puntos característicos. Esos puntos característicos son formas que las crestas empiezan a tomar, en el cual es muy, muy diferente. Es como si, por ejemplo, tienes una sopa de coditos. La sopa de coditos tienes 2 platos, son similares, tú los ves. Pero si empiezas a poner especial atención, ves que cada uno tiene una forma distinta, están distribuidos de diferente forma. Lo mismo pasa con las huellas. Son 2 huellas que pueden ser muy iguales, idénticas, pero cuando te acercas a ver la distribución de esas crestas, tienen en distintas partes, en distintas posiciones, distintas figuras en las cuales los hacen únicos. Entonces a eso se le conoce como puntos característicos. Que eso lo veía en una película, ¿no? Que en las películas de las bases de datos empiezan a aparecer puntitos, Quiero pensar que eso es cuando alguna línea toma una trayectoria diferente, se bifurca o se junta. Esos son puntos característicos que solamente tú tienes en tu mano, entonces. Exactamente. De hecho, un punto característico se le conoce así, bifurcación, donde viene una y ¡fum!, se bifurcan 2. Y cuando otro que vienen 2 y se juntan en una, se le conoce como convergencia. Hay otros, por ejemplo, en empalme, donde son 2 y una hacia la mitad. Islote, donde nada más hay un puntito. Hay muchos, son como 14 o 15, no recuerdo muy bien en este momento. Oye, yo estaba viendo un video tuyo que se me hizo muy interesante y la verdad yo sí me quedé así cuando lo estaba viendo. Cuando tienen un cadáver y le van a hacer lo que le llaman después de que muere, no me acuerdo el nombre ahorita, pero le meten una estaca como de este vuelo. Ya. Hacen como que un bypass, sacan la sangre, meten un líquido, sacan toda la materia fecal y la preparan para que pues pueda aguantar más tiempo, ¿no? Como una momificación, podríamos llamarle. ¿Cómo se llama eso? ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Y qué tan complicado es? Porque yo nada más de ver el video ya me estaba zurrando ahí viéndolo. Sí, me imagino. Mira, a eso se le conoce como embalsamamiento. Yo no soy embalsamador, ¿vale? Pero siempre estuve muy en contacto con un colega, Luis Javier, que le mando un saludo, en el cual él, de hecho, hicimos ahí como el video con Luisito Comunica. Él, de hecho, tiene un video, por si gustan verlo, se llama, creo que Conviviendo con los Muertos, una cosa así. Uno que está ahí de cómo los arreglan, ¿no? Él es Luis Javier, mi compañero.
en el cual hacemos cursos y ahí les enseñamos y aprendo mucho de él, de hecho, o sea, como yo no soy embalsamador, lo que pasa es que hay, por ejemplo, una vara, imagínense que esta es una vara pero muy grande y en el pico está bastante afilada, es un pico que es una vara hueca que está conectada a una máquina al vacío. Esta máquina al vacío va a hacer el efecto de succión. Se inyecta directamente 3 dedos arriba del ombligo, en el cual se perfora y va directo al corazón, porque es donde hay mayor cantidad y reservorio de sangre. Posteriormente se está extrayendo porque estos líquidos biológicos tienden a echarse a perder muy rápido, al igual que la orina, la materia fecal. Y hay cadáveres que tienen, por ejemplo, mucho líquido, mucha retención de líquido. Por ejemplo, los cadáveres con cáncer que están recibiendo quimioterapias de una forma intravenosa, pues siempre están edematizados con mucho líquido. Entonces se les llega a sacar hasta 8 litros más o menos. Pero para los que no sepan cuánto es el estándar, o sea, esos cadáveres 8 litros, pero uno normal, ¿cuánto? Uno normal puede ser hasta 3, 4 litros o incluso 5 por mucho. 8 litros ya es demasiado, o sea, de verdad, una vez nos tocó uno con cáncer y sí, estaba increíblemente distendido su abdomen, muy duro. Y ya al momento pues de terminar quedó así, o sea, súper delgado. Era una persona que estaba recibiendo muchas quimioterapias. El punto es de que posteriormente se inyectan químicos. Muchas de las veces cuando no se realiza la necropsia se extrae la carótida, una arteria en las cuales va a sustituir como tal la sangre de todo el sistema circulatorio por químico. Un químico que es pigmentante y preservante. Ese químico incluso al momento de que se está inyectando, el cuerpo se está lavando para que penetre en los capilares y pueda hacer que cree el efecto de que estuviera dormido. Del color de la piel como rosita, como de una forma vital, como si estuviese dormido. Es que sí vi tu video y se veía el cadáver, obviamente así amarillo, como dicen por ahí, color muerto ya. Y después de que hacen el procedimiento ya tenía el color como si estuviera vivo. Ajá. Entonces eso lo hacen precisamente para que cuando los familiares quieren tenerlo todavía un rato más, los preparan para que no los vean tan demacrados, supongo. Exactamente, es para que tengan un recuerdo que pues no tan gráfico, ¿sabes? O sea, porque la muerte es un cese de metabolismo, un cese de actividad en las cuales pues una persona ya no se ve como en vida. Por lo tanto, el embalsamamiento tiene que cumplir esa función, hacer que el cuerpo parezca como si estuviera dormidos, tranquilos, descansando. Porque cuando no se hace esto, ¿qué pasa? Digamos, yo el día de mañana me voy, pero no me hacen eso, ¿qué pasa? ¿Rápido te empieza a descomponer? ¿Cuánto tiempo tarda en descomponerse un cuerpo? Eso dependerá mucho del tiempo, del lugar y de las circunstancias en el que el cadáver se encuentre. No es lo mismo en Toluca, que hace mucho frío, en la Ciudad de México, que hace frío en estos tiempos, a un lugar cálido, húmedo, en la playa, por ejemplo, o en lugares áridos, en desiertos, donde pues puede aumentar rapidísimo. Mira, siempre digo esto, imagínate que olvidas un bistec afuera del refri o una pechuga de pollo. En un lugar cálido se va a echar a perder rapidísimo. En un lugar frío puede ser que te aguante un día, porque el frío preserva como tal lo que viene siendo la descomposición, el tejido de la descomposición. Un cuerpo es lo mismo, un cuerpo es básicamente carne, son células en donde pues al perder total cese metabólico y cese vital, pues comienza el exterior a recibir los impactos y ya no se puede defender de los impactos del exterior, en donde pues básicamente el cuerpo comienza a la autólisis celular, comienza el proceso de putrefacción. Es muy ambiguo decirte, dura 5 meses en terminar los huesos, ¿no? Porque hay casos en donde en 4 días puede llegar a una fase de putrefacción donde en la literatura dice de 2 a 4 semanas. Pero el ambiente, los animales, el tiempo transcurrido hace que se vaya rapidísimo. Pero tengo duda, estaba viendo algo que me llamó mucho la atención.
y era precisamente eso del tiempo, depende del clima, como bien lo mencionas ahorita, un bistec, es el ejemplo más sencillo. Había algunos que tú estabas mencionando en uno de tus videos, bueno, yo veía un puerquito tal cual, había un video en el cual estaba un puerquito, se ve cómo le ponen cámara rápida y se empieza a descomponer rápido. ¿Cuál es el proceso de descomposición de un cuerpo humano, por ejemplo? Primero es la deshidratación, me parece, después pasamos, hay hasta espasmos, ¿no? De que hasta se quedan así, o de repente que dicen por ahí, ¿no? Se despertó el muerto porque hizo las manos así, pero no es de que despierte, es de que se comienza las articulaciones se quedan rígidas. Ajá. Entonces, ese proceso, ¿cuáles son las etapas de ese proceso de descomposición? Ok, imaginemos que una persona pierde la vida. Vámonos por ventana de tiempo y efectos y fenómenos. Primero inicia, como tú dices, la deshidratación. La deshidratación es la desecación de los líquidos en el cuerpo, pero se ve más en los ojos porque cumple un 95% de agua y 5% de tejido. Empieza a haber un par de fenómenos que es el signo de Stenon-Lewis y el signo de Sommer. El de Stenon-Lewis es el hundimiento ocular, se le conoce vulgarmente como el ojo de pescado. Y el signo de Sommer es una mancha negruzca en el ecuador del ojo. Es porque se adelgaza la esclerótica, que es la parte blanca del ojo, y entra en contacto con un tejido o un elemento anatómico que se le conoce como coroides. Esa coroides va a pigmentar negro el ojo. De hecho, pueden buscarlo en Google. O sea, se ve aquí en la mitad como una línea negra, aquí en la mitad del ojo. Haz de cuenta que como los anillos de Saturno, pero en el ojo, así, No manches. aquí y acá. Entonces así se ve como negro. Ese es un signo de deshidratación. Otro de ellos es la lividez cadavérica, que es una mancha violeta, violácea, rojiza, pero es más violeta en las zonas declives del cuerpo por la acción de la gravedad. Es como tal la sangre estancada y llega a aparecer entre 5, 8 horas hasta las 12, 14 horas ya no se puede mover. De hecho, esto es muy importante en la investigación para poder saber si hubo o no un posicionamiento diferente del cuerpo. Es decir, que se movió del lugar. Porque hay livideces móviles donde hay cambios a la digitopresión. Hay semimóviles que sí las cambia, pero ya gran parte se queda estática, y las inmóviles que ya no las puedes cambiar por más que quieras. Otro de ellos es la rigidez cadavérica, que es básicamente cuando el cuerpo se empieza a poner muy muy rígido, y esto es debido a una proteína que nos brinda energía, que es el ATP, adenosintrifosfato, en el cual esto, como al momento de haber cese de las funciones metabólicas, el ATP se va a ir descomponiendo en subproductos, que es el adenosin difosfato, hasta llegar al adenosin monofosfato en un 15% del medio celular, lo cual lo va a acidificar. Este medio celular acidificado hace que el cuerpo comience a tener una rigidez bastante fuerte gracias a las células del músculo estriado, ¿sí? El músculo que nosotros, pues, si te tocas, o sea, somos gran parte músculo. Entonces es lo que hace que el cuerpo esté bastante rígido. Hay veces que hay que masajear, hay veces que hay que calentar los dedos de los cadáveres para poderles tomar las huellas dactilares, tronar o incluso fracturar. Otro de ellos es el enfriamiento cadavérico, que es que el cuerpo va básicamente a tomar o a equilibrarse con la temperatura ambiente. Hay personas que realizan el cálculo del intervalo post-mortem por esta vía, pero es muy complicado porque hay una serie de Baltasar en donde calculan la muerte, el tiempo de muerte mediante un termómetro en la vía auricular, donde lo presionan y se le clava, pero es muy ambiguo. Es complicado estimar el tiempo de muerte por el enfriamiento. Okay. Posteriormente empieza ya el proceso de putrefacción y hay dos vías, que es fenómenos cadavéricos tempranos y, los tardíos, que son destructores, y otros que son conservadores. Los destructores en este caso son aquellos que van a, como su nombre lo dice, van a arrasar con los tejidos, van a destruirlos como tal, en donde comienza con el periodo cromático. El periodo cromático surge con una mancha verde abdominal en la fosa ilíaca derecha, que es en el huesito que tenemos de la cintura, al ladito, abajito del ombligo. Empieza a verse como una pequeña mancha verde. Eso normalmente es de las 24 a las 48 horas. Posteriormente viene un veteado venoso, que es una red venosa póstuma
en donde básicamente el cuerpo comienza a tener pues una red como una telaraña de Spider-Man, pero en la panza y en varios lugares del cuerpo, en el cual eso es debido a que como nosotros tenemos bacterias, flora intestinal, pues está generando gases, y esos gases van a empezar a empujar como tal todo lo que hay en el contenido venoso a planos más superficiales, por lo tanto se va a hacer visible. Posteriormente viene la etapa enfisematosa de putrefacción. Esa es la peor porque es la que huele peor, es la que se presenta, el cuerpo se hincha, es color verde, se le desprende la piel, los ojos son saltones, se luxan, hay una protuberancia lingual que se le conoce como protusión lingual, se desplaza la lengua hacia afuera, hay presencia de flíctenas pútridas que son ampollas que se empiezan a formar en el cuerpo, son muy olorosas. Otro de ellos es la distensión abdominal, empiezan a inflamarse como tal debido a las bacterias productoras de gases, hasta que pasa a la etapa de licuefacción, en donde todos los tejidos, gracias a la autólisis celular, comienzan a hacerse jugo, comienzan a licuarse. Haz de cuenta que es como los lixiviados, que son todos los líquidos que el cuerpo va a empezar a expulsar. O sea, los tejidos después de cierto tiempo dejan de ser una materia sólida. Así es. Y se comienza a hacer como gelatina y agua y hasta que se termina por deshacer. O sea, ese es el proceso biológico de licuefacción. De licuefacción. Se le conoce también como colicuativo. Colicuativo. Y el anterior que me dijiste, que es el peor que tú me dices, en el cual empieza a oler muy mal, que ahorita hablamos de eso, los ojos saltones, la lengua se sale. Eso aproximadamente de que uno fallece, ¿a los cuántos días más o menos pasa? Es de 2 a 4 semanas. Ya es un mes más o menos. Ándale, exacto, medio mes al mes. Y ya también desde 5 semanas en adelante es el periodo de colicuativo. Digamos que el enfisematoso y el colicuativo van de 2 a 6 semanas, una cuestión así, en donde se va pudriendo el cuerpo hasta llegar a la reducción esquelética, hasta los huesos, ¿no? Por así decirlo. Normalmente hay veces donde sí se da a los 5 meses, a los 6 meses posteriores a la muerte, pero dependerá mucho de las condiciones, porque hay veces que hay cadáveres que llegan al mes a esta etapa, o sea, son rapidísimos, pero esto normalmente es también gracias a la acción de los animales, y a eso se le conoce como antropofagia cadavérica o depredación cadavérica. Estos pueden ser, incluso no lo considero como un tardío destructor, lo considero como un destructor, porque incluso a los 3 días, cuando una persona pierde la vida y tiene mascotas, y las mascotas no reciben alimento, empiezan a alimentarse del cadáver de su dueño. Sí. Es muy común que chihuahuas estén alimentándose de las partes blandas de la cara. Hubo un caso donde un Rottweiler básicamente se alimentó de su dueño y lo dejó nada más con la pura espina dorsal, con la pura columna. O sea, se comió todo. Ajá, se comió todo, literal. Los perros, o sea, a pesar de que sea como una cuestión instintiva, al momento del tacto, al momento de poder entrar en contacto con ellos, no son bravos, simplemente ellos tenían hambre y se alimentaron de lo que podían. Entonces, de una forma instintiva se alimentan del cadáver. Y veía en uno de tus videos que por instinto también empiezan primero por las partes blandas, y eso es la cara, o sea, la parte más blanda del cuerpo creo que es la cara, y es donde empiezan los perritos o los gatos a comer, ¿no? Exactamente, es donde básicamente hay más disposición de tejido muscular, porque cuando son personas a lo mejor con un panículo o de grasa muy grande, muchas veces eso no llegan a comerse, pero lo que sí se comen son los tejidos musculares y los tejidos blandos de la cara, los ojos, o sea, el párpado, las orejas, todo ese tipo de tejido que puede ser de rápido alcance. Y pues obviamente como ellos tienen una mordida de desgarre, la depredación que realizan es básicamente de desgarrar el tejido. Entonces pasa esto, es muy común, y no solamente eso, o sea, roedores, animales, insectos, parásitos, incluso hay videos donde hay cerdos comiéndose animales. Perdón, cerdos comiéndose humanos. Sí. Oye, pero hablando de eso, de ya de la depredación, a mí me llama mucho la atención los gusanos. Volviendo al tema del puerquito, y ojalá que puedan ver ese video en tu canal que está apareciendo aquí abajo para que también lo vayan a ver. Me llama mucho la atención eso, precisamente, que el puerquito, sí, primero se empieza a inflar, luego se pone bien tieso, porque se ve que los pies estaban así, de repente se ponen así.
Después se aparece lo verde, que tú vas mostrando todo eso. Pero algo que me llamó mucho la atención es los gusanos que van apareciendo. O sea, empiezas a licuarse el cuerpo y empieza a aparecer un montón de gusanos alrededor. ¿De dónde vienen esos gusanos? O sea, ¿vienen de adentro de uno mismo y se empiezan a comer? ¿O de dónde? ¿Por qué aparecen tantos gusanos de volado? O sea, ¿de dónde vienen o cómo es eso? Eso es parte de la fauna cadavérica y es debido a la presencia de moscas. Las moscas pueden empezar a oler al cadáver en putrefacción, el olor a putrefacción hasta 1,5 kilómetros de distancia. Ellos con sus antenitas empiezan a detectar esa estela de olor y llegan al lugar en el cual van a depositar sus huevecillos en los orificios naturales del cuerpo, que son nariz, boca, oídos, ojos, ano y vagina de las mujeres. Entonces, en este caso, ellos depositan como tal los huevecillos y empiezan a eclosionar. Primero son huevecillos, luego son larvas, luego empiezan a crecer larva joven, larva adulta, y ya posteriormente se alejan para convertirse en pupas, y las pupas se convierten ya en moscas adultas para realizar como tal todo el proceso de reproducción y de preservación de la especie. Sí, pero son por moscas, no son espontáneas. O sea, no es como, yo hasta dije, ¿salen de la nada o ya los tiene uno? O qué, porque no me explicaba de dónde salen tantos. Sí, bueno, es que una mosca puede ovopositar, no tengo el dato exacto, pero puede ovopositar creo que hasta 100 huevecillos. Entonces, imagínate, una sola mosca. Estoy especulando, no recuerdo, pero sí tenía en mente, creo que son 100 huevecillos por mosca, una cosa así. Son muchos. Y yo tengo una duda. Los estaba viendo y los que se comen a los humanos, bueno, a los humanos y a todo mundo, creo que son los mismos que aparecen en la basura, ¿no? Unos como larvitas blancas, ¿son esas? Esos, sí, son los mismos. Obviamente hay distintos tipos de especies. Calífora vomitoria, sarcófaga carnaria, Lucila caesar. Hay como muchísimos, digamos, sí, especies de moscas, pero hay la mosca doméstica. Haz cuenta que lo que ves en la basura, que se te olvida sacarla y ves esos pequeños larvitas, son las mismas. Esas son las que nos van a terminar comiendo a todos, porque este video es lo interesante, porque todos los que están viendo el video, tú y yo, en algún momento vamos a pasar por ese... Sí, siempre y cuando lleguemos a un proceso de putrefacción avanzada en un lugar abierto, puede ser, entonces sí, es probable. No manches, sí da cosa. Oye, ¿a ti no te da miedo, no te da cosa, no te da asco? Digo, perdón por la palabra, pero suelta un olor muy fuerte, ¿no? Muy fétido los cuerpos. Muy, muy, muy fuerte, es algo que incluso se te queda impregnado, no en la ropa porque pues obviamente la puedes quitar, pero como que en la piel, en las fosas nasales, se queda impregnado ese pequeño hedor de putrefacción. Es muy fuerte, muy muy fuerte, te lo digo porque hay casos en donde te puede durar el olor y puedes estar comiendo y sentir ese sabor a putrefacción. No manches. O puedes, una vez me tocó que compré un agua de horchata y estaba sorbiendo del popote y me llegó todo el tufo de cadáver. Entonces sí está... Es fuerte la verdad. Oye, pero ¿a qué huele un muerto? Para aquellos que no, yo tampoco sé, pero ¿a qué huele? O si tú podrías describirlo, ¿a qué huele un muerto? Ok, ¿en qué etapa? Porque hay cadáveres que son frescos, que acaban de fallecer, pero no sé, comieron algo que les empezó a generar gases. Y son de esos gases que a lo mejor muy, muy olorosos. Depende también de los hábitos alimenticios, porque una vez me tocó un cuerpo estaba presente en una necropsia de un cuerpo que lo atropellaron. Era un chavillo como de 17 años, una cosa así, y lo empezaron a abrir y olía impresionantemente feo, como a azufre, como a huevo, como a caño, no sé cómo explicarlo, pero era un olor bastante nauseabundo. Okay. No sé si ustedes, por ejemplo, que se les echa a perder una pechuga de pollo y la abren y es como un olor como a huevo. Como huevo echado a perder. Como huevo podrido, exactamente. Así olía, de esa forma impresionante. Ya ahora el cadáver en un estado de putrefacción avanzada tiene un olor un poco más peculiar. Es un olor como agrio, un olor como a basura, como a ese fecal, pero sin tanto intensidad, como un olor, es que es muy complicado describir olores, sí. Pero sí, o sea, como una combinación de ese huevo podrido, pero un poquito con menor intensidad, pero un olor agrio, o sea,
se siente el olor, se percibe. Como con azufre, más o menos. Sí, azufre, porque bueno, hay gases que producen, por ejemplo, el hidrógeno sulfurado es uno de los, aparte del dióxido de carbono, el metano, todo este tipo de gases los genera un cuerpo en estado de putrefacción, entonces son muy característicos. Y pues bueno, existen más de 400 químicos que conforman el olor a putrefacción, incluyendo la cadaverina, la putrescina, y eso es lo que realiza, es lo que le da el toque. O sea, no sé explicarte, pero es... Sí, no hay algo que huela exactamente a cadáver, o sea, es una combinación de varios olores que tú puedes identificar. Exacto, no manches, es algo impresionante, de verdad es impresionante. Yo tengo la idea, no sé, he visto películas, vemos películas, digo, es muy difícil que tú llegues a una sala de necropsia y puedas ver, pero lo vemos en películas y no sé qué tan cierto sea, de que quienes se dedican a veces a esto, a las necropsias o lo que sea, están ahí en la morgue, por ejemplo, que están ahí viendo una película con su sándwich al lado del cadáver. Eso es real, o sea, sí llega a pasar. Sí llega a pasar. De hecho, hay experiencias de colegas donde su mentor, o sea, la persona que está ahí, llegó una vez un cadáver en putrefacción y todos así como de, ¡ay no, qué feo! Y llega él así como si nada, se les acerca muy, así, está súper cerquita su nariz del cadáver pútrido, toca las tripas y que pasó su dedo de su mano por su boca. Ya ven, no pasa nada. Cosas así. Entonces, hay gente que sí come, ya está tan acostumbrada que come ahí mismo. Pero ya es una cuestión de cada quien, ¿sabes? O sea, ya es una cuestión en donde si tú quieres, pues puedes hacerlo, pero higiénicamente no está tan recomendable hacerlo, la verdad. ¿Qué es lo que te iba a preguntar? O sea, de hecho, por ejemplo, tú vas a un hospital y sabes de que es muy posible de que por ahí te enfermes de algo porque en el hospital hay un montón de cosas, ¿sabes? Yo creo que muchísimo más con un cadáver. De hecho, es bien sabido, ¿no? Entre luego familiares cuando se van y todo eso, de así de, no, pues ya hay que enterrarlo porque ya empieza a oler mal, nos vamos a enfermar, lo que sea. No se enferman por el hecho de estar en contacto tanto tiempo con cadáveres, no hay riesgos. Esto dependerá si el cadáver está, digamos, o sea, su causa de muerte fue a lo mejor patológica. Okay. No se sabe, por ejemplo, una persona que puede tener hepatitis, pero la atropellan. Imagínate que tiene hepatitis, pero la atropellan. Se supone que una persona que se dedica a realizar necropsias, un técnico necropsista, un médico forense, tiene siempre que seguir las medidas de bioseguridad, siempre, porque son RPBI, que son residuos peligrosos biológico-infecciosos. Puede ser que una persona pierda la vida y tenga VIH, tenga SIDA, tenga tuberculosis, y que si existe contacto de fluido a mucosa, que pueden ser los ojos, boca, nariz, o alguna cortadita, o que se esté realizando la necropsia y la persona se corte, todo ese tipo de cuestiones se tiene que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque sí es algo que te puede costar una enfermedad infectocontagiosa que puede ser de por vida. Entonces es ya una regla que cada quien tiene, en donde si tú te quieres y te cuidas, pues lo vas a hacer, la verdad. O sea, no te va a pasar nada, pero sí hay, o sea, formas en las cuales sí te puedes contagiar del cadáver. Ahora con la ola de COVID. Ándale, es lo que te iba a decir. Sí, con la ola de COVID, o sea, había personas que realizaban las necropsias, los embalsamamientos con trajes Tyvek, que son trajes de bioseguridad, y máscaras con carbón activado, de esas máscaras como de gas lacrimógeno, las que utilizan para pintar. Entonces así solamente se realizaban las necropsias. Oye, amigo, de aquí me gustaría pasar ya propiamente de esto a la parte, yo creo que medular, y yo creo que también a mucha gente le va a llamar mucho la atención, y yo me incluyo, sobre la parte criminológica, criminalística, propiamente ya a eso. Ustedes son de aquellos que de repente, no sé, hay un tiroteo y ustedes llegan, checan la escena del crimen, tienen que poner todo como en las películas y en las series de CSI y todo eso, poner las cosas exactamente. ¿Cómo nos podrías mencionar ese trabajo? ¿Cómo es la situación? ¿Cómo llegan? Etcétera. Existen metodologías criminalísticas en las cuales se tienen que llevar al pie de la letra. Si se tiene la notificación, el perito en criminalística se desplaza. Una vez llegas, está todo acordonado gracias a los primeros respondientes, que son los policías, que van a acordonar y proteger la escena. Posteriormente llega el perito, empieza a hacer fijaciones fotográficas, que pues son puras fotografías del lugar.
desde distintos ángulos, de distintas distancias, entre otras cosas. Posteriormente se fija una ruta para no contaminar la escena. Posteriormente se comienzan a numerar los indicios conforme al método de búsqueda, que pueden ser en espiral, que pueden ser en cuadrículas, que pueden ser de distintas formas. Hay muchas metodologías. Ya posteriormente se enumeran esos indicios y se realizan conforme al método de búsqueda. Siempre se tiene que poner el norte. ¿Por qué? Porque es muy importante ubicar espacial y geográficamente todos los indicios presentes. Aparte, por ejemplo, si se encuentra una bachicha, se tiene que poner un testigo métrico, esas reglitas en escuadra o unas reglitas así tal cual. Es por eso que vemos las fotos, de repente está, no sé, un casquillo y al lado le ponen otra cosa de referencia, o está un arma, le ponen otra cosa de referencia, es eso. Así es, eso se les conoce como testigos métricos, en donde te van a dar, digamos, tú puedes tomar un casquillo, ¿no? Un casquillo, y lo ves en una foto que es un casquillo de bala, un cartucho, de un cartucho ya percutido. Pero ese casquillo puede o ser muy grande o ser muy pequeño. Entonces, con esa escala que es el testigo métrico, van a dar pauta a que te des una idea de qué tamaño tenía. Entonces, se hace la enumeración como tal. El indicio más importante siempre será el cadáver, y en todas las fotos debe de aparecer el norte, ¿sí? Para poder saber eso. Luego, posteriormente, se realizan las fijaciones fotográficas, fijaciones planimétricas y fijaciones escritas. Las planimétricas son, digamos que en una casa, en la sala está el cadáver, bueno, tienes que hacer los planos de toda la casa, dónde están las ventanas, dónde están las puertas, dónde está todo. Y por eso siempre dicen que los peritos son arquitectos, son albañiles, son esto, porque todólogos. Como todólogos, exactamente. Los tienes que hacer a escala y en AutoCAD. Posteriormente se ubican todos los indicios conforme a objetos que no se van a mover, porque por ejemplo, si ubicas un indicio con un árbol, puede ser que el día de mañana lo talen y ya no tienes ese punto de referencia. Siempre se hace con muros, con edificios, con postes. Bueno, los postes también son como cuestionados, pero por ejemplo, el indicio se encuentra a 1 metro del muro este y a 2 metros del muro sur, ¿no? Una cosa así. Entonces ya más o menos sabes en qué parte se encuentra ese indicio número 4, ¿no? Una cosa así, que corresponde a, y ya viene la fijación escrita. Por ejemplo, siempre nos hacían este ejercicio. ¿Cómo puedes describir este material? Dices, ok, pues, híjole, no sé cómo lo hago, o sea. Mide tanto por tanto, es de color oscuro, tiene una tapa que mide aproximadamente tanto, es cilíndrico de un diámetro de tanto, y es lo que yo diría, ¿no? Ok. Sí, claro, o sea, se tiene que realizar como tal, que cumple con las características de un bolígrafo, que tiene un lema que dice tal, entre otras cosas. Entonces, cada indicio se tiene que realizar de esa forma. Pero en una escena de un crimen tienen que enumerar todo lo que hay alrededor. O sea, digamos, tu video de Valentín Elizalde. Digamos que tú fuiste al lugar donde acribillaron a Valentín Elizalde. 400 cartuchos le dejaron caer, y su camioneta y todo. Tienen que enumerar casquillo por casquillo, todo. Cada uno, así es. O sea, no es como que llegan y me llevo el cuerpo. No, pues sí, me lo balearon, está muerto, ya lo mataron. No es así, o sea, tienen que hacer todo. Exactamente, todo. También descripción y, por ejemplo, balística forense, el análisis de las trayectorias balísticas, pues básicamente la enumeración de todos los casquillos percutidos. Y ya, por ejemplo, lo que hace el médico forense es ya atender el cadáver, cuántos tipos de impactos de balas, impactos de proyectil de arma de fuego tiene, en dónde se encuentran, ubicarlas en el plano, digamos, de la línea media y del plano de sustentación o de la masa encefálica, que es la cabeza. O sea, es un mega rollote. Por eso muchas de las veces los peritos tienen sobrecarga de trabajo. Muchísimo. Imagínate un caso así, o un caso donde haya muchísimos indicios y se tengan que describir, fijar, fotografiar, etcétera, enumerar. No manches, es un trabajo titánico. O sea, es un trabajo de ¿cuántos meses más o menos? O sea, digamos ese caso, pongamos el caso de Valentín. ¿Cuánto tiempo se llevará en hacer un caso bien hechecito y decir, mira, pasó todo esto y todo eso? O sea, ¿cuánto tiempo se lleva? El procesamiento de la escena
tiene que ser el mismo día. En el mismo día se tiene que realizar, porque recuerda que si hay detenidos, tienen 48 horas. Entonces el perito tiene que apurarse a realizar lo que viene siendo el procesamiento de la escena para dar su opinión, dar su dictamen y que el juez diga, ok, mira, esto. Hay indicios que vinculan al sujeto. Bueno, vamos, estuvo presente en la escena. Ok, lo vinculamos a proceso. Entonces, se tiene que hacer de una forma rápida. O sea, un procesamiento puede durar de 2-3 horas más o menos, pero depende mucho. Si hay más indicios, pues hasta 4. Por ejemplo, el de Valentín, no dudo que han de haber durado unas 5 o 6 horas. ¡Oso, madre! Ok. Ya el proceso de vinculación, ya la validación en juicios orales y todo el rollo, yo creo que han de haber durado meses o años. Hay casos que duran muchos años. Es que estaba viendo que no es nada más de decir, fue una bala de tal o tal. O sea, está la balística, se llama, ¿no? Que es, vi por ahí algunos de sus videos, está el tatuaje, que es, pum, sale disparado el proyectil, entra, pero deja una estela de pólvora cuando entra, etcétera. ¿Qué les podrías contar a todos aquellos que no sepan así a grosso modo sobre la balística, por ejemplo, en ese caso que estamos poniendo hipotético? Bueno, la balística se divide en 3, exterior, interior y de efectos. En este caso nos enfocaríamos a la balística de efectos. El tatuaje es un indicador en el cual al momento de accionar un arma, empieza a haber cambios químicos, empieza una reacción química que es la deflagración de la pólvora. Al momento de abandonar el ánima del cañón, el proyectil va acompañado de esos gases de la pólvora, y si es a una distancia un poco corta, la pólvora aún se sigue quemando, y al penetrar el proyectil, la pólvora va consigo y se va a estampar en la piel. Sí, se va a estampar en la piel y se va a alojar ahí porque va a crear una quemadura. Hay 2 tipos de tatuaje, que es el tatuaje verdadero, que es cuando después de limpiar al cadáver aún existen esos pequeños puntilleos, ahumamientos y quemaduras. Quiere decir que se trata de uno verdadero. Y uno falso es cuando el ahumamiento y todo lo demás lo limpian el cadáver y no existe como tal ese tatuaje, se le conoce como falso. Hay muchísimos tipos, no muchísimos, algunos cuantos tipos de manifestaciones de heridas producidas por proyectil disparado por arma de fuego. Esto dependerá muchísimo de la distancia, dependerá del tipo de arma, dependerá si es a quemarropa, a cañón tocante, a corta, mediana, larga distancia, entre otras cosas. Imagínate que alguien preparó, por ahí veía unos de tus videos que te decían, oye, existe el crimen perfecto, y tú decías, no, el crimen perfecto no existe, siempre hay un hilito de dónde jalar. Pero digamos un hipotético, como lo vemos en las películas, un güey que utiliza unos guantes, un arma que no trae número de serie, balas que no se pueden, aún así hay forma de dar con alguien, o ya es muy complicado. Sí se podría, con la perfilación criminal es posible. Porque si sabemos que el agresor utilizó ese tipo de cuidados preventivos para no ser identificado, sabemos que o una de dos, ya tuvo contacto con la justicia, o que son actos de precaución, que ya tiene conocimiento de ello. Por lo tanto, podríamos incluso discriminar personas que a lo mejor no tenían algún tipo de planeación, se comienza a perfilar con lo que se tiene. Incluso si existe, por ejemplo, el indicio de que alguien limpió como tal lo que viene siendo la escena, ¿no? Que la limpia. Sabemos perfectamente que muy pocas personas saben cómo realizar ese tipo de cuestiones como la limpieza, y que de plano haya eliminado todo resto hemático, por ejemplo, que pueda hacer reacción con un químico que se le conoce como Blue Star, que al momento de aplicarlo, ¡fum!, cuando entra en contacto con el grupo hemo de la sangre va a brillar de un color azul eléctrico y podemos determinar que es sangre. Al momento de realizar ese tipo de actos dices, ok, alguien tiene conocimiento de esto. ¿Y quiénes son? Los forenses, ¿no? Por ejemplo. Y ya tienes una línea de investigación. Ya sabes que probablemente esa persona que tenga esos conocimientos tan específicos puede haber realizado ese acto. O una persona que a lo mejor se documentó muy bien, no lo sabemos. Simplemente el hecho es crear líneas de investigación. Por eso dicen, no existe crimen perfecto, sino malos investigadores. Pero muchas de las veces es por falta de tiempo, porque hay muchísima gente, muchísimos casos, muchísimos cadáveres. O sea,
no tienen tiempo para realizar una buena investigación. Que es como la Ciudad de México, ¿no? La Ciudad de México tenemos diariamente un montón de gente que le pasa algo. ¿Y cuántos forenses hay en la Ciudad de México? No se van a dar abasto para revisar todo eso. Yo creo que lo que vemos en películas y todo eso es un caso hipotético en el cual, sí tienen todo el tiempo del mundo para revisar, pero eso en la vida real no es tan sencillo de hacerlo. Así es, de hecho, lo que se ve en las series televisivas, en películas, son casos que ya tienen solución. Ya tienen un inicio, un clímax y un desenlace. Ya tienen todo el caso fabricado, pues entonces se cae en esa falacia de decir, no manches, ¿por qué si en las películas se puede y en la vida real no? Viviríamos en un mundo sin crímenes. Entonces muchas de las veces sí se salen con la suya. O sea, no digo que no existe crimen perfecto, pero en ocasiones a lo mejor no es perfecto, pero sí queda impune y se salen con la suya los homicidas, sí. Los homicidas que fíjate, esto es algo bien perturbador, esta frase. Los homicidas que conocemos fue porque cometieron un error y los atraparon. Imagínate a los que no han cometido y siguen todavía fuera. Porque siempre que agarran a alguien es porque hizo algo mal, ¿no? Algo se le descuidó, algo no premeditado. Se le escapó la víctima, dejó un rastro que lo vinculó, lo vieron en una cámara, ya tienen su cara y lo apresan, incluso hasta algo muy tonto, lo paran por una infracción, porque se pasó un alto, porque iba en estado de ebriedad, porque muchas cosas, y así los atrapan. Y es muy, muy fortuito muchas veces que lejos de una investigación criminal. A veces por las familias, a veces porque la víctima escapa, solamente así los atrapan. No vayámonos por ejemplo, a Ted Bundy, a Jeffrey Dahmer, que se hizo muy popular en su serie. Los atraparon por esa parte, o sea, porque una víctima se les escapó. Fíjate que hablando de eso, vi apenas hace como un mes, yo creo, un video en TikTok no nada más pasa en México, esto que estamos hablando pasa yo creo que en cualquier país. Una chica de Corea del Sur, haz de cuenta que de repente cuentan la historia, era un matrimonio que se llevaban muy bien, habían durado 6-7 años de novios, se llevaban muy bien, se deciden casar, tienen un hijo, y después se descompone el matrimonio. Entonces ella le pide el divorcio, le exige una cantidad exorbitante de lana, el otro pobre ya tiene que trabajar tiempos extra, le pide que vea al niño, no lo deja ver al niño. En una de esas, una visita que tenía él para ver al niño, de repente se dan cuenta que el hombre, el papá, no aparece, está desaparecido. Entonces decide dar parte a la justicia, comienzan a buscarlo, pero la justicia dice, pues no está, no aparece, ya lo buscamos y no hay nada. Pasa el tiempo, no deja el hermano de indagar y todo eso, hasta que encuentra una grabación en la cual encuentra que 2 días antes de que desapareciera, él se había visto con ella en un hotel para ver al niño. Entonces, curiosamente, entran, pero se ve cómo sale ella nada más con el niño y nunca sale el hermano. Y entonces, para eso llaman a la chava, dice que no, todo eso, la dejan ir, pero después encuentran un celular tirado en la basura. Resulta ser que ahí sí ya le llama la atención a la autoridad del caso, y es cuando empiezan a investigar, y para no hacerlo tan largo, resulta ser que ella lo llama al hotel según para ver al niño. Estando en el hotel, pone un veneno, no sé qué, para dormirlo en la comida, lo termina apuñalando y lo termina cortando en cachitos, y se lleva las bolsas, si en cachitos se lleva balsas, algunas las tira, se va lejos, una las tira en un basurero, se va lejos y tira otra por allá. El chiste es que aparece por todos lados, y es así como van viendo todo y encuentran que la chica había asesinado al papá del niño. Pero así como ese, yo creo que hay muchísimos casos que no es porque no sean buenos, es porque simplemente no se les da la debida atención. Vaya, sí, de hecho, por cuestiones tan mínimas se han resuelto casos bien impresionantes. Por ejemplo, tengo un colega de Ciudad Juárez que resolvió un caso por unas cáscaras de cacahuate. No manches. Porque había cáscaras de cacahuate presentes en la escena y las tomaron como indicio, así como, bueno, pues a ver qué agarramos, ¿no? Y ya posteriormente van a visitar a algún sospechoso y ven en una maceta que había cáscaras de cacahuate. No manches. Entonces vienen, agarran esas cáscaras de cacahuate y hay un microscopio de comparación, microcomparativo, que lo utilizan en balística forense para poder determinar que un proyectil se disparó con la misma arma, ¿no? Entonces hacen la comparación y embona directamente. Son casos que te quedas de wow, qué rollo. Y está bien interesante, porque pues no, sí. Con algo tan insignificante puedes resolver un caso
que probablemente no tuviese solución, que estuviese bien pensado, pero ese tipo de detalles son los que te digo. Un error puede costar la libertad de un homicida. Oye, pero ¿cuál es el caso más interesante, más controvertido que te ha tocado ver? Bueno, es el que siempre comento, es el de una niña que la mataron a golpes, en la cual ella tenía muchas cicatrices. O sea, ese tipo de síndrome se le conoce como síndrome de Kempe, de niño maltratado, en el cual ya tenía cicatrices, ya tenía lesiones de quemaduras de cigarro, desgarros que ya habían sanado producto de violaciones, y había sido el padrastro era el culpable, y la mamá lo consentía, hasta que una de esas se les va la mano y la matan por un traumatismo craneoencefálico. ¿Y en ese caso sí detuvieron al padrastro? Sí, a los dos los detuvieron. Madre santa. ¿Y cuánto les dan más o menos? En ese tipo de sentencias, ¿cuánto les dan aproximadamente? Por ser, son homicidios calificados, yo creo que a lo mejor unos 30 años como mínimo, sí. De 20 a 30 años más o menos, porque son agravantes. Hay agravantes que son con premeditación, alevosía, ventaja, cómo se llevó el caso, si era menor de edad o qué tipo de lesión. O sea, se evalúa todo. Y ya conforme a eso, si fue por ejemplo homicidio en primer grado, homicidio calificado, pues ya la pena aumenta mucho más. Oye, estaba viendo que por ahí haces algunas secciones con tus seguidores y te mandan preguntas. Y yo te quería preguntar si nunca te ha tocado que te pregunten cosas como que muy sacadas de onda. Vi una por ahí, te preguntaban, oye, ¿tomaría sangre? Oye, ¿cómo puedo hacer esto? Y un poquito manchadas, pero ¿no te ha pasado que te preguntan cosas como que te quedas así de, ay, se me hace que este güey está haciendo algo malo y quiere saber cómo librarse o no sé? Bueno, mira, aquí te voy a decir dos cosas. La primera es que sufro mucho acoso de personas así como de que muy propuestas, muchas cosas de acosadoras, la verdad. La segunda de ellas es que sí me preguntan incluso cómo quitarse, pues sí, ¿no? O sea, te lo han preguntado, te han dicho, oye, ¿cómo puedo hacerle para no manches? Sí, necesito algo indoloro, ya no aguanto más. Ese sí contesto, siempre contesto en ese aspecto. Digo, no, aguanta, mira, o sea, he salvado varias vidas así, porque de hecho hasta las sigo a esas personas para ver y monitorear su comportamiento. Sí, para ver cómo va. Sí, claro, es una responsabilidad social que muchas de las veces ni siquiera con su psicólogo lo externan, y conmigo sí. Entonces los agarro y a ver qué pasó. Una vez una chava de Argentina me escribió que ya estaba a punto y me mostró así que ya se estaba cortando. Y yo, ey, ¿qué rollo? No. ¿Qué estás haciendo? Oye, mira, incluso hasta les dije, si pasa eso, o si pasa que lo logras, ya no vas a ver mis videos, ya no vas a ver mi contenido, no manches, espérate. Y ya. Entonces con eso ya los hago. Sí hay gente que también, oye, que me encanta torturar animales, o sea, me encanta hacer eso. ¿Cómo se le llama? Y yo, cabrón, eso se le llama sadismo, güey. O sea, ¿por qué haces esto? O sea, ¿sabes? Entonces hay como ese tipo de situaciones en donde sí, la verdad, sí tomo cartas en el asunto. Hay veces que me ha tocado bloquear a personas precisamente porque insiste. O sea, oye, fíjate que me gustaría torturar a alguien. ¿Cuál es la peor muerte? O sea, olvídate. Digo, si no es indiscreción y obviamente sin decir nombre ni nada, ¿alguna vez la relación que hayas tenido con algún seguidor, la más fuerte, que te haya dicho algo que sí te sacaste de onda, así pero gacho, que dices, güey, o sea, ¿qué pedo? ¿Será que me está tomando el pelo o será que sí de plano? Pues yo creo que esa de, oye, es que ¿sabes qué? Me gusta ver gore, me gusta ver así como descuartizados, decapitados, y lo disfruto lastimando animales, una cosa así. Yo creo que ha sido como el máximo, o sea, el tope, como el límite de decir algo así, pero no, hasta eso que no. O no sé si bromeen, así como de, aquí tengo el cadáver de mi esposo, o una cosa así, pero no, yo creo que son bromas, o sea. Sí, muchos de ellos son bromas, me he dado cuenta que sí, muchos de que te ponían, yo sí decía, este güey quiere llamar la atención a veces. Pero no, hasta eso que no, pues por eso ese caso del chavo que me platicaba que disfrutaba mucho matar animales. Entonces como de, oye, qué rollo, ¿por qué haces eso? No, es que lo disfruto y la fregada. No, ya consideraste ir con un psicólogo, con un psiquiatra. ¿Qué pasa? A ver, cuéntame. O sea, pero sí es muy tedioso, y la verdad gasta mucha energía platicar con ese tipo de gente, la verdad. No, y que lo bueno es que te tomas tu tiempo para darle seguimiento, para platicar con ellos, porque fuera otro dijera, ay, pues a mí qué me vale, ¿no? Yo qué. Oye, pero me da mucha curiosidad saber, por ejemplo, Salvador Cabañas, ¿no? Un plomazo hacia Camarropa, en La Choya, y ahí está. Y mencionabas que hay personas que con la mitad del cerebro hacen toda su vida normal y todo ello. ¿A qué se debe eso? ¿Por
¿por qué con una cuarta parte, una tercera parte, la mitad del cerebro se sigue funcionando normal, como si no hubiera pasado nada? A eso se le conoce como neuroplasticidad, que es la generación de nuevas neuronas en las cuales las que fueron dañadas pueden ser reemplazadas y sustituidas y generar nuevas neuronas, en donde a lo mejor una parte del cerebro que fue dañada no comprometió sistemas que permitieran, por ejemplo, vivir con una vida pues en estado vegetal, por ejemplo. Entonces, ese tipo de lesiones, pues sí, heridas producidas por armas de fuego en la cabeza, normalmente sí son muy efectivas, muy efectivas, pero hay casos extraordinarios donde la persona vive con la mitad del cráneo y aún así puede tener un lenguaje lúcido, puede estar en contacto con la realidad, no presenta ningún tipo de balbuceo o algo que pueda presentar, que a lo mejor a una asistencia especial. Y es bien curioso, o sea, el cerebro, híjole. Es una máquina impresionante, ¿no? Sí, cañón, cañón. Entonces son casos muy extraordinarios, porque sí hay personas que con una 22 pues ya pierden totalmente, tal cosa, sí, hasta ahí quedan. Hay personas que reciben el disparo y pues así se va, todavía siguen vivos, van y se salvan. Entonces es algo bien cañón. Algo ambiguo. ¿A ti te ha llegado alguna vez, o sea, no sé, si te han llamado alguna vez a alguna escena del crimen y tú llegues y esté todo floreado de sangre? Y ¿te ha tocado alguna vez? No, la verdad no. Ya, bueno, al menos ya no estoy ejerciendo en este momento, ya digamos que el ámbito gubernamental sí es un poco tedioso, es malo, hay mala paga y hay mucha carga de trabajo, incluso hasta puedes correr peligro. Esa parte de que nos venden en las carreras de que, oye, tienes que ser perito, bla, 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 en el gobierno, hazlo, métete, vas a hacer esto, pero es malo, o sea, en realidad es malo, es como una falacia. El costo-beneficio no está justificado. Sí, no, el bienestar económico está peleada con la vocación, entonces es muy mala paga, o sea, dijeras tú, ok, te pagan 40, 50, dices, me la rifo, ¿no? Pero están pagando alrededor de 13,000 por 13,000, 15,000. Hay lugares donde son más peligrosos, por eso pagan más, de 20, 21, pero son jornadas laborales larguísimas, 24 por 48. A la madre, ok. Corres peligro. Si toca en tu guardia el cumpleaños de tu hija, tu cumpleaños, el cumpleaños de tu mamá, de tu hermana, no interesa. Ni modo, sacrificas. Te puede tocar guardia incluso en Navidad, en Año Nuevo, y puedes estar ahí solo en la oficina. La paga es mala y tienes que obedecer lo que diga tu superior. Si no lo obedeces, vámonos, te despiden. Y la verdad es que ese tipo de cosas sí son muy mal vistas, muy mal vistas ahí. Entonces yo ya me alejé del ámbito gubernamental y no, la verdad no tuve ni siquiera la oportunidad ya de poder vivir ese tipo de experiencias, ya que sí me jugaron muy mal, muy mal lo que viene siendo gobierno. Me quitaron mi plaza, no tuve el goce de sueldo retroactivo en el cual yo venía laborando. Entonces dije, ay, ya vaya, me quedé súper decepcionado. Hay gente que a lo mejor le gusta y está bien, o sea, que ellos se desempeñen donde quieran. Claro, ese es el ejemplo de cada quien, ¿no? Cada quien busca su camino, hace lo que le gusta y tenemos la libertad de hacerlo. Oye, pero me da curiosidad, ¿qué pasa con las personas que viven en situación de calle? Obviamente nadie las va a reclamar y todo eso, o sea, ¿qué pasa con ellos? O sea, ¿de dónde se queda el cuerpo? ¿Se les puede usar para otros fines? ¿O qué pasa ahí? Nadie los defiende. Sí, muchas de las veces cuando se reporta un cadáver de una persona que vive en situación de calle, sí se realiza como tal igual lo que viene siendo toda la disposición, el examen, etcétera, se almacena, pero si no se manda a la fosa común puede ser solicitado por instituciones universitarias, por ejemplo, para su estudio. ¿Qué es lo que te quería preguntar? Porque yo había visto muchas veces así que les llegaban cuerpos, ¿no? Y a mí me salta la duda, ok, pues ¿de dónde salen los cuerpos? Entonces posiblemente esa sea una de los lugares de donde proceden los cuerpos para investigación y todo eso. ¿De dónde surgen? Bueno, son por donaciones. Muchas veces las personas en vida donan sus cuerpos. Por ejemplo, me hace recordar la granja de cadáveres que existe en San Antonio, Texas, la Universidad de San Antonio, en donde personas voluntariamente en vida firman y expresan su intención de ellos estar en la granja de cadáveres para que sus cuerpos sean utilizados con fines
científicos. No manches, ok. Y está bien interesante ya que pues ellos deciden. Es como la donación de órganos. Tú le pones en la licencia, yo quiero donar mis órganos, chocas, pum, este sí, bueno, sácale todo lo que puedas, ¿no? Y ya dio autorización. Exacto. Y es lo mismo en Texas. Es lo mismo. O sea, ellos expresan que, de hecho, los mismos investigadores que están ahí trabajando, ellos dicen, yo voy a donar mi cuerpo, aquí está mi carta, mira, obsérvala. Y sí, o sea, ellos mismos van a donar sus órganos cuando pierdan la vida. Entonces, ya es decisión de cada quien. Perfecto. Por último, para terminar con este video, porque ya nos extendimos, perdón amigo, oficialmente creo que es el video más largo que hemos hecho y es que la verdad yo me podría pasar aquí otras 2 horas. Me da curiosidad sobre la muerte más dolorosa. Te preguntaría cuáles son las 3 rápidamente, que me podrías decir las 3 más dolorosas. Tenías una sección sobre eso en tu canal. Yo siento que es por ingesta de... una intoxicación o envenenamiento, ingesta de, ¿cómo se llama? De veneno para ratas. Sí, ácido muriático, clorhídrico, cualquier tipo de veneno de esa índole. Otro de ellos es el morir hervido. Ay, sí, escuché la anécdota que contaste de tu amigo. Hey, esa. Estuvo bien, o sea, estuvo impactante, o sea, como lo cuentas de que se cae en una caldera. Donde hierven animales, exacto. 10 minutos lo sacan y ya parecía, lo menciono así, como pechuga de pollo, porque tiene mucha lógica, la carne humana... Dicen por ahí que es casi como la carne de cerdo, entonces si la pones a cocer, pues es lo mismo. Sí, exacto, es totalmente igual, es similar. Que se compara con la carne de res, pero el sabor es como a carne de cerdo. Es lo que comparan personas que han ingerido carne humana. Personalmente no lo haría, pero siento que sí, pues no sé, pues por algo. Y de hecho ellos lo hicieron por supervivencia. Y hay personas que lo hacen como por una cuestión cultural, en tribus. Que es como lo del pozole, ¿no? Que decían que el pozole, la receta tradicional mexica, era con pierna humana. Y los españoles dicen, no, güey, ¿cómo te vas a tragar la carne humana? Entonces la cambian por cerdo para que el sabor se mantuviera muy parecido, ¿no? Efectivamente. Y bueno, la tercera más dolorosa, híjole, ¿cuál podría ser? Yo siento que quemado, puede ser quemado. De alguna forma, cuando se quema totalmente la piel, destruye, ya si llega por ejemplo al estrato ya más amplio que una quemadura de 3er grado, ya destruye las terminaciones nerviosas, entonces ya no lo alcanzas a sentir. Sin embargo, en la periferia o los dañados, ahí sí. Entonces, podría decir que ese podría ser como una de las peores muertes. Una de las peores, ¿no? Sí, porque cuando la persona, imagínate en la Edad Media, cuando había esas... que se quemaban en la hoguera, las personas que blasfemaban al clero o los que se les acusaba por herejía, pues obviamente respiraban aire caliente. Entonces ese aire caliente quemaba todas las vías respiratorias altas y las vías respiratorias bajas. Entonces ese tipo, las vías aéreas, ¿no? Entonces imagínate que te quemes por dentro de esa forma. Yo siento que sí ha de ser extremadamente doloroso. Sí, yo creo que sí, en eso sí coincido. Yo creo que sí, quemado sí, yo creo que sí. Sin lugar a dudas, yo creo que sí entra en el top 3 de las peores, yo creo. Yo creo que a mí una de las que me da miedo, y no sé por qué, es que me entierren vivo, ¿sabes? Porque está esa, ¿no? De que hay féretros que están rasgados. ¿Eso por qué pasa? Porque reviven. En la antigüedad pasa, en la actualidad ya es muy difícil que eso suceda debido al proceso de embalsamamiento. O sea, ¿quién va a revivir cuando ya los órganos están completamente deshechos por la succión? Entonces, en la antigüedad había personas que se intoxicaban debido a que por ejemplo, hombres que iban a las tabernas y se emborrachaban, los recipientes eran de estaño y el estaño genera una intoxicación conforme van tomando y tomando y tomando, en el cual genera la catalepsia, que es un estado basal en el cual el cuerpo pues tiene signos específicos que parecen como si estuviera muerto, pero en realidad no lo está. Es por eso que esperaban y velaban el cuerpo durante unos 15 días. Si ya veían que no despertaba, pues ya posteriormente los enterraban. Es por eso que se tiene culturalmente el velorio. La práctica del velorio, exactamente, para ver si despierta. Posteriormente los enterraban y muchas de las veces les amarraban aquí un hilo en el brazo que estaba conectado a un árbol o a una campana. Entonces si lo movían, quiere decir, ¡ay, está vivo! Y por eso viene el salvado por la campana. No, yo voy a pedir que a mí me pongan un teléfono ahí en el féretro. Cualquier cosa les echo una llamada, porque si no...
Sí, no, está feo. Fíjate que si llega a presentarse esa opción en la cual tú te despiertes y estés en el féretro, probablemente no sientas dolor porque está lo que viene siendo la saturación de dióxido de carbono, por lo tanto sería asfixia por pobreza de aire inspirado, en el cual muchas de las veces te quedarías dormido o sufrirías un paro cardiorrespiratorio fulminante, entonces no sería como tan doloroso como tal. Oye, pero sí es cierto eso de que hay veces de que... Para empezar, la muerte, ¿qué es la muerte? O sea, para que una muerte sea muerte, ¿qué tiene que detenerse? ¿El cerebro, el corazón? ¿O qué es lo que tiene que fallar exclusivamente para que se considere muerte? Son 3 grandes funciones las que se tienen que suspender. La función cerebral, la función, ¿cómo se llama? Nerviosa. Bueno, cerebral y nerviosa es la misma. La función respiratoria y la función circulatoria, que es el corazón, los pulmones y la función nerviosa. Pueden funcionar la respiratoria y la circulatoria, pero la nerviosa no, y es ahí cuando, por ejemplo, viene la muerte cerebral o el estado vegetal. Pero sin respirar no podemos vivir y sin el corazón tampoco podemos vivir. Entonces ya si esas dos se suspenden, pues ya por ende la nerviosa va por consecuencia. Y pues bueno, la muerte en este caso es el cese de las funciones vitales, y que de hecho hay una prueba que se llama lechamarzo, en donde en el ojo se pone un papel tornasol, un papel que mide el pH, y si el pH es ácido, quiere decir que se pondría de color rojo, y ese color rojo indicaría una muerte real porque ya existe una acidificación tisular, que es un fenómeno cadavérico temprano, de los que hablábamos anteriormente. ¿Existirá la resurrección? Apenas ahorita que estaba escuchando, ¿existirá o no existirá? ¿Tú qué opinas sobre eso? No existe. No. Ya científicamente hablando no existe, pero hay estudios donde están realizando para poder, digamos, revertir el proceso de muerte. Pero no existe. Al momento no existe en la actualidad. Perfecto. Sí, el momento ni el sueño criogénico no existe. O sea, sí dicen que el sueño criogénico, pero actualmente no contamos con esa tecnología. Si es que yo te preguntaba esto de la resurrección para acabar con el video, que era precisamente lo de la crío, porque se escucha mucho sobre eso, ¿no? Sobre la crío, que muchos magnates y todos están criogenizando para que el día de mañana, cuando tengan la cura de su enfermedad, ya los revivan. O los reanimen más bien. Pero ahí, ¿qué pasa? O sea, la crío, ¿cómo es? Una vez de que te meten a crío, automáticamente terminan matándote, ¿no? Porque ya después no te pueden reanimar. Desconozco cuál sea el procedimiento. Sin embargo, por ejemplo, una persona que se congela, creo que lo hacen con nitrógeno líquido, si no mal me equivoco, pero cuando el tejido se congela, comienza a cristalizarse la sangre, por ejemplo, y los elementos que con ella lleva. Entonces al momento de congelarse se cristaliza. Entonces al cristalizarse va a empezar a generar microcuchillas, se podría decir, que va a empezar a dañar los tejidos aledaños. Por lo tanto existe una necrosis por bajas temperaturas. Amigo, muchísimas gracias. A mí me encantaría seguir por todo el día, pero tienes pendientes y yo te dije que nada más 1 hora, ya me aventé como 1 hora y media y te pido una disculpa, pero la verdad es que me la pasé increíble. Tus redes, por favor, si me las puedes pasar para que todo el mundo vaya a visitarte. Claro que sí, estoy en Twitter, en YouTube y en Facebook como Mundo Forense, y en Instagram y en TikTok como Investigador Forense, o simplemente pongan el hashtag PonteCrimi en cualquier red social y por ahí nos vemos. También me pueden escuchar en Fausto Archivos en Spotify y Diario de un Asesino también ahí por Spotify. Entonces vaya a checar sus TikTok, vaya a checar su YouTube, todo, chequenlo. Y la verdad es que se van a pasar ahí 2, 3, 4 días pegados. Documéntese. Así que muchísimas gracias, en verdad, mi amigo, por aceptar la invitación. Espero que no sea ni la primera ni la última. Ojalá que nos veamos pronto. Si no es en un inventillo, por ahí hacemos aunque sea la posada o lo que sea. Te mando un fuerte abrazo, mi hermano. Cuídate mucho, por favor, pásatela muy bonito y siempre ya sabes que estamos a la orden. Muchísimas gracias a ti por la invitación y espero que les haya gustado. Y pues bueno, esto está que arde, ¿no? Entonces apenas es el comienzo de una gran amistad, amigo. Pues muchísimas gracias y ponte crimi. Ponte crimi. Nos vemos. Muchísimas gracias, mi hermano. It sound right, boy.